Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Un tema que nos tiene a todos pegados a la pantalla, un tema que ha generado ríos de tinta virtual. Y sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla. Para los que no estén familiarizados, Alil y Esla son, o mejor dicho, eran los protagonistas de una de las telenovelas turcas más exitosas que hemos visto en los últimos tiempos. Una historia llena de pasión, drama, amor prohibido y por supuesto muchísimos secretos. Y justamente sobre esos secretos, sobre el romance que se cocinó dentro y fuera de la pantalla, es sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a destapar todos esos rumores, analizar las pistas, los gestos, las miradas. Vamos a sumergirnos en el mundo de Alil e Esla para descubrir la verdad. ¿Hubo algo más allá de la ficción? ¿Ese amor de telenovela se convirtió en realidad? Prepárense porque hoy vamos a desvelar el secreto. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las telenovelas, los dramas turcos y todas esas historias que nos mantienen al borde del asiento. Así no te perderás nada. Y ahora sí. Empecemos con el chisme. La telenovela, para refrescar un poco la memoria, se llama Amor de la Eternidad. Ya solo con el título, sabíamos que iba a ser un drama. Y vaya que lo fue. La historia, para los que no la recuerdan, giraba en torno a, básicamente, un amor imposible, lleno de obstáculos, malentendidos, y con un final, bueno, digamos que no tan feliz como hubiéramos querido. Pero lo importante para nosotros hoy, no es la trama en sí, sino lo que se generó entre los actores principales, Alil Ergun, interpretando a Alil, y Cansu Dere, interpretando a Esla. Desde el inicio, la química entre ellos era palpable. Era de esas químicas que traspasan la pantalla. Las miradas, los roces, la forma en que se comunicaban, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Y claro, los fans, como siempre, no tardaron en empezar a especular. Redes sociales llenas de fotos, vídeos editados, análisis de cada gesto, cada abrazo, un sinfín de teorías. Y es que claro, la industria del entretenimiento, y especialmente la de las telenovelas, es experta en generar este tipo de expectativas. Los productores saben que el morbo vende y por eso muchas veces alimentan estos rumores. Pero, en este caso, ¿qué pasó realmente? ¿Fue todo una estrategia de marketing o hubo algo real? Vamos a analizar las pruebas. Primero, las declaraciones de los protagonistas. En las entrevistas promocionales de la serie, siempre se mostraban muy cercanos, pero mantenían un discurso bastante ambiguo. Evitaban confirmar o negar cualquier tipo de relación. Siempre hablaban de la admiración que sentían el uno por el otro, de la buena sintonía en el rodaje, pero nunca daban pistas concretas. ¿Estrategia pura y dura? Posiblemente. Pero lo interesante viene después. Después de que la telenovela terminara, las redes sociales explotaron. Empezaron a circular fotos de ellos juntos, fuera del set de grabación. Salidas a cenar, paseos, eventos sociales. Imágenes que, aunque no eran prueba definitiva de una relación romántica, sí alimentaban las sospechas. Los fans, por supuesto, enloquecidos. Y luego los detalles. Los pequeños detalles que a veces dicen más que 1000 palabras. Por ejemplo, se hablaba de que Alil, que era mucho mayor que Cansu, se preocupaba mucho por ella, la protegía, la aconsejaba. Como un mentor, pero con un trasfondo romántico. Se decía que compartían aficiones, que tenían un sentido del humor muy similar, y que pasaban horas conversando en el set, incluso fuera de las grabaciones. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Se consolidó esa supuesta relación? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque por lo que sabemos nunca llegaron a confirmar, ni tampoco a desmentir, un romance. Simplemente dejaron de aparecer juntos, dejaron de ser vistos en público, y la especulación fue disminuyendo. ¿Se cansaron de la presión mediática? ¿Decidieron mantener la relación en secreto? ¿O simplemente la chispa se apagó? Aquí es donde entran en juego las diferentes teorías, y es precisamente en estas teorías donde vamos a profundizar un poco más. Vamos a analizar cada una de ellas con más detalle,
sopesando los pros y los contras, y tratando de discernir cuál podría ser la más probable. Teoría 1, el amor real, la conexión genuina ***. Esta es la teoría que más gusta a los románticos empedernidos, a aquellos que creen en el poder del amor y en la magia que puede surgir en los sets de grabación. La idea central es que efectivamente Alil y Kansu sintieron una atracción genuina, una conexión especial que trascendió la ficción. El rodaje de Amor de la Eternidad fue para ellos, mucho más que un trabajo, fue el caldo de cultivo perfecto para que floreciera el amor. Argumentos a favor La química en pantalla era innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo sugería una conexión profunda. Esta química no es algo que se pueda fingir fácilmente y en muchos casos, es el resultado de una atracción real entre los actores. Las fotos fuera del set Las imágenes que circularon después del final de la telenovela, mostrándolos juntos en diferentes situaciones, alimentaron las especulaciones y reforzaron la idea de que había algo más. Salidas a cenar, paseos, eventos sociales, aunque no eran pruebas definitivas, sí sugerían una cercanía y una complicidad que iba más allá de lo profesional. La diferencia de edad en la vida real, como en la ficción, la diferencia de edad entre Alil y Kansu era considerable. Esto podría haber añadido un elemento de protección y mentoría por parte de Alil, lo que a su vez podría haber generado un ambiente romántico y de admiración. Los detalles sutiles Los rumores sobre la preocupación de Alil por Kansu, su afán por protegerla y aconsejarla, son pequeños detalles que, sumados a la química en pantalla y a las fotos fuera del set, refuerzan la teoría del amor real. Argumentos en contra La ambigüedad de las declaraciones A pesar de la cercanía que demostraban en público, tanto Alil como Kansu nunca confirmaron ni desmintieron ningún tipo de relación. Esto podría interpretarse como una estrategia para mantener el misterio y generar más interés en la telenovela, o como una forma de proteger su intimidad. La falta de pruebas contundentes Aunque hubo fotos y rumores, nunca se presentaron pruebas definitivas de que existiera una relación romántica. Esto deja abierta la posibilidad de que todo haya sido una mera amistad o una atracción que no llegó a materializarse. La presión mediática La fama y el escrutinio público pueden ser muy intensos, y es posible que, ante la presión, decidieran mantener su relación en secreto o incluso, darla por terminada. Teoría 2. La estrategia de marketing, el juego de la industria Esta es la teoría más pragmática, la que considera que todo fue un juego de la industria, una estrategia de marketing perfectamente orquestada para mantener el interés en la telenovela y por ende, aumentar las ganancias. Los productores y los actores son conscientes del morbo que genera el romance en pantalla, y saben cómo aprovecharlo. Argumentos a favor El conocimiento de la industria Tanto Alil como Kansu son actores experimentados, conocedores de las dinámicas de la industria del entretenimiento. Saben cómo funciona el juego, y es posible que hayan colaborado en la creación de esta narrativa romántica. El beneficio económico La especulación sobre un posible romance entre los protagonistas genera un gran interés en la telenovela, lo que se traduce en mayores audiencias, más publicidad y, por supuesto, mayores ganancias. La ambigüedad intencionada Las declaraciones ambiguas y la falta de confirmación o desmentida por parte de los actores son una táctica muy utilizada para mantener el misterio y alimentar las especulaciones. La manipulación de los medios Los productores y los actores pueden utilizar a los medios de comunicación para difundir rumores y crear expectativas. Las fotos y los vídeos filtrados, las entrevistas con preguntas sugerentes, todo puede ser parte de una estrategia cuidadosamente diseñada. Argumentos en contra La dificultad de mantener la farsa Fingir una química tan intensa y duradera durante meses de rodaje es un reto muy difícil, incluso para los actores más experimentados.
El riesgo de afectar la reputación si se descubriera que todo fue una mentira, la reputación de los actores podría verse afectada. La posibilidad de que si existiera algo real aunque todo haya sido una estrategia, es posible que en algún momento, la atracción y la conexión entre los actores haya sido genuina. Teoría 3, el romance secreto, la intimidad protegida Esta es la teoría que combina elementos de las dos anteriores. La idea es que si existió una relación romántica, pero que fue mantenida en secreto para proteger su intimidad y evitar la presión mediática. Argumentos a favor La necesidad de privacidad Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su vida privada. Es posible que ante la presión de los medios y de los fans, hayan decidido mantener su relación en secreto. El deseo de proteger la relación La presión mediática y el escrutinio público pueden ser muy destructivos para una relación. Es posible que para proteger su amor, hayan decidido mantenerlo en la clandestinidad. La ambigüedad como protección Evitar confirmar o desmentir una relación es una forma de proteger la intimidad, ya que reduce la atención mediática y permite a los actores llevar una vida más normal. Argumentos en contra La dificultad de mantener el secreto Ocultar una relación durante mucho tiempo es muy difícil, especialmente para personas tan conocidas como Alil y Kansu. La falta de pruebas contundentes Aunque existen rumores, nunca se presentaron pruebas definitivas de que existiera una relación romántica secreta. La posibilidad de que la relación no fuera duradera Es posible que la atracción entre los actores haya sido intensa, pero que no haya llegado a materializarse en una relación duradera. Análisis de las pistas y los gestos Más allá de las teorías, es interesante analizar las pistas y los gestos que nos dejaron Alil y Kansu durante el rodaje de Amor de la Eternidad. Las miradas Las miradas entre Alil y Esla eran intensas, llenas de emoción y complicidad. No eran simples miradas de actores interpretando un papel, había algo más. Los roces Los roces accidentales, los abrazos prolongados, las manos entrelazadas, todo sugería una cercanía física que iba más allá de lo profesional. La comunicación no verbal La forma en que se comunicaban, sin necesidad de palabras, era evidente. Se entendían con una mirada, con un gesto, con una sonrisa. Las risas compartidas Las risas compartidas en el set, las bromas entre ellos, demostraban una gran complicidad y una buena sintonía. Las entrevistas En las entrevistas, siempre se mostraban cercanos, pero evitaban entrar en detalle sobre su relación. Siempre hablaban de la admiración que sentían el uno por el otro, pero sin confirmar ni desmentir nada. Las redes sociales Después del final de la telenovela, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos. Salidas a cenar, paseos, eventos sociales, aunque no eran pruebas definitivas, se alimentaban las especulaciones. La importancia del contexto Es importante recordar que el contexto en el que se desarrolló esta historia es clave. Amor de la Eternidad fue una telenovela muy exitosa, lo que generó una gran expectación en torno a sus protagonistas. Además, la industria de las telenovelas es experta en generar este tipo de rumores, y los productores saben cómo sacar provecho de ellos. Conclusión, ¿qué creer? ¿Cuál es la verdad? Sinceramente, no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sepamos. Lo cierto es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, la química entre Alil y Esla en la pantalla fue innegable. Y eso, amigos, es lo que importa. Porque al final el arte y las telenovelas nos permiten soñar, fantasear y creer en el amor, aunque sea por un rato. Mi opinión personal es que probablemente hubo una combinación de las tres teorías. Es posible que existiera una atracción genuina, una conexión especial, que se vio alimentada por la presión del trabajo y por el morbo del público.
Es probable que los actores se hayan beneficiado de la estrategia de marketing, pero también es posible que hayan decidido mantener su relación en secreto para proteger su intimidad. Lo que sí es cierto es que su historia, tanto en la ficción como en la realidad, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Nos cautivaron con sus miradas, nos emocionaron con sus interpretaciones y nos hicieron creer en el poder del amor. Y eso, amigos, es lo que los convierte en grandes actores. Asterisco asterisco, ¿y ustedes qué opinan? Asterisco asterisco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más allá de la ficción? ¿Apoyan la idea de que hubo un romance real o creen que todo fue una estrategia? ¿Creen que se mantuvieron en secreto? Déjenme sus teorías en los comentarios, me encantaría leerlas y debatirlas con ustedes. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las telenovelas. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao.